Quiero compartir. Amén, hermanos. Con relación a esta semana, el título, la economía divina con la impartición divina, de la Trinidad divina en el mover divino y en nuestras vidas. Ayer compartimos y digamos aquí en el punto 1 dice, necesitamos ver que el asunto crucial, central, el asunto central en la Biblia es la economía divina, con la impartición divina de la Trinidad divina en los creyentes en Cristo. ¿Con miras a qué? A la edificación de la iglesia, cuerpo de Cristo, que tendrá su consumación natural, que es una expresión eterna de Cristo. O sea que nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es seguir lo que el Señor nos manda. ¿Qué es la economía divina? Pues simplemente es el plan de Dios, el propósito de Dios. ¿Y cuál es la administración doméstica de Dios? O sea que es administrar. El Señor Jesucristo vino a administrar todos los asuntos cuando fue resucitado. O sea, y además impartirse en el vida. Fue una unión de la mezcla del hombre con la divinidad. Y esa fue la solución en esta transformación, en esa unión. ¿Y para qué? Para eso viene para nosotros con miras de que se produzca la iglesia. Que la iglesia sea profundamente fortalecida. Que la iglesia sea granítica, que la iglesia sea en Cristo, que tenga una sola cabeza, que todos veamos que ese es el Dios que ha venido a nosotros. Y este cuerpo, la casa de Dios, el reino de Dios y el complemento de Dios, de Cristo, lo máximo conglomerado que es. O sea que tenemos una esperanza, un propósito, un plan, una línea trazada, una meta, que es la nueva Jerusalén. Así de sencillo. Nosotros tenemos una esperanza de vida. Por eso cuando Marta le dijo al Señor, le dijo, pero si tú estuvieras aquí no hubiera muerto mi hermano. Y sí, yo soy la resurrección y la vida, le dice el Señor Jesucristo, sí, vamos a resucitar en el día postrero. Es cierto, en el día postrero, pero hoy vivimos en Cristo, tenemos esta vivificación, esta constante palabra que nos anima, nos alienta, nos levanta y nos mantiene con vida. O sea que lo que nosotros buscamos es la corporificación, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios. Ese Dios que ha venido a nosotros y nos ha traído vida, que nos ha traído una esperanza eterna. O sea que nosotros no somos como el mundo, que no tiene esperanza. Mueren y ahí mueren, ahí terminó todo. Pero para nosotros la muerte es una resurrección. Cristo. Amén. 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 Alabado sea el Señor por esta palabra. Es bien, bueno, es maravilloso entrar a esta palabra del Dios triuno, porque podemos comprender cómo es que la economía del Señor o cómo el Señor se imparte a través de su Trinidad para el cumplimiento de su economía. Y ayer estábamos estudiando en los grupos y estudié yo el día 3 y 4 y me gustó mucho de que en primer lugar habla de cómo es que el Señor comienza su ministerio terrenal. Y es que el Señor, bueno, él primero nace de una virgen y él adquiere este elemento humano. Y a través de este elemento humano, pues él es el Dios hombre, ¿verdad? El primer Dios hombre. Pero toda la Trinidad divina está involucrada en la concepción del hombre Jesús, porque cuando el Señor fue concebido fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que un elemento divino en donde está todo el Dios triuno vino a ser parte de una virgen humana. Así que esto permite que este hombre Jesús sea Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso me gustaba porque
pude comprender por qué es que es Emanuel, porque este es el hombre que Dios le dio para los hombres, porque al tener contacto con Jesús, tenemos contacto no solo con este hombre maravilloso, sino que con Dios también. Y cuando el Señor Jesús fue ungido para mostrar de que Él era el Mesías, pues de nuevo vemos a la Trinidad Divina, vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu en el momento de su bautismo. Cuando el Señor fue bautizado, bueno, Él estaba en las aguas, luego desciende la paloma para ungir lo que es el Espíritu Santo, y luego habla el Padre para decir que Él era su Hijo, el amado, en que tenía complacencia. Así que vemos que para que el Señor comenzara su ministerio terrenal, Él tenía que ser ungido para poder llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado. Y también ayer estábamos viendo que cuando los discípulos le dicen al Señor, bueno, enséñanos a orar. Y Él les dice en Mateo 6, 9, 10 y 13, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En primer lugar, podemos ver que esta oración comienza con el Padre y también concluye con el Padre. Así que en estos versículos podemos ver claramente que el Padre es el alfa y la omega. Él es el primero y también es el último. Y también vemos aquí de que hay tres cosas importantes en la primera parte de la oración. Dice: santificado sea tu nombre. Nosotros debemos ser santificados en el nombre del Padre, y ser santificados de ser apartados y ser diferentes de lo común. Así que cada vez que venimos al Señor y vamos a nuestro espíritu, estamos siendo santificados en el nombre del Padre. Luego dice: venga tu reino. Necesitamos que el reino del Señor se establezca y venga aquí en la tierra, y hágase tu voluntad. La voluntad aquí se refiere a la voluntad del Espíritu. Así que hablaba aquí la lectura de que en muchas ocasiones hombres malignos que son uno con la voluntad de Satanás han querido estropear la economía de Dios, pero gracias a hombres que oran de acuerdo a la voluntad de Dios, la voluntad de Satanás no ha podido llevarse a cabo. Así que la voluntad del cielo es llevada en la tierra. Y por último, necesitamos que el reino de Dios sea establecido, el poder del Espíritu nos acompañe y la gloria de Dios sea expresada. Así que alabado sea el Señor, porque en esta oración que muchas veces, pues, bueno, yo la aprendí de pequeña y me la ponían de penitencia cada vez que iba a confesarme con el Padre. Pero cuando yo era pequeñita no comprendía esto, pero ahora comprendo que esta oración es maravillosa y comprende muchas cosas de las cuales nosotros podemos participar, y que en esta oración podemos encontrar también al Dios triuno. Y por último, quería compartirles de un mensaje que estuve escuchando en la semana, que son mensajes que los hermanos dan los días miércoles por la noche. Maravilloso lo que compartía el hermano, porque habló de 4 leyes que nosotros tenemos. La ley de Dios, por un lado, que muestra lo que es Dios, cómo es Dios y su personalidad. La ley de la carne, la ley del pecado y de la muerte, que está en nuestra carne. La ley del bien y del mal, que está en nuestra alma. Y la ley del espíritu de vida, que está en nuestro espíritu. A veces hay cosas que nosotros no podemos dejar de hacer, porque la ley del bien y del mal juega un papel importante. Esa es móvil, a veces se va para la carne, o si nosotros volvemos a nuestro espíritu, va a nuestro espíritu. Pero algo bien importante es que, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene algún hábito que no puede dejar, si yo lo intento por mí misma, no lo puedo hacer. Pero si vuelvo a mi espíritu, la ley del espíritu de vida es capaz de hacer las cosas que yo no puedo hacer. Así que si necesitamos fuerza para orar, o no puedo orar porque me cuesta,
solo debo ir a mi espíritu, porque cuando vuelvo a mi espíritu, la ley del espíritu de vida hace que yo pueda orar. Si no puedo predicar el evangelio, debo ir a mi espíritu, porque en mi espíritu, la ley del espíritu de vida puede hacer las cosas que para mí en mi carne es imposible. Así que si queremos nosotros tener prácticas de vida o formar hábitos vitales, debemos volver a nuestro espíritu, que la ley del espíritu de vida está dispuesta para que nosotros podamos hacer las cosas que para la carne es imposible. Así que alabado sea el Señor y gracias al Señor por su palabra y por toda la revelación que ha abierto en estos días. Amén. Amén, hermanos. Esta semana nos habla acerca del Dios triuno y nos habla de cómo Él quiere impartirse en nosotros, quiere tener comunión con nosotros, forjarse dentro de nosotros como el Dios triuno, pero también nos habla de la experiencia que nosotros debemos de tener con respecto a esa unión con esta persona maravillosa que es tres en uno, ¿verdad? Que es un hecho inexplicable, misterioso, pero que es algo que el hombre debe de descubrir y debe de experimentar. Entonces, alabamos al Señor porque todo lo que la Biblia es, todo lo que la Biblia dice, todos los hechos divinos tienen que ver con el Dios triuno. Y esta debe de ser la visión que debe de gobernarnos, la visión de lo que el Dios triuno es impartiéndose a su pueblo escogido, con miras, por supuesto, a la Nueva Jerusalén. Y esto me impresionó mucho porque todo lo que el Dios triuno es y lo que hace en su persona tiene que ver con una realidad y es la conformación de la Nueva Jerusalén. Y especialmente me gustó un día, no recuerdo el número del día, pero hablaba acerca de esta oración que Linda mencionaba, ¿verdad? Donde habla acerca de, digamos, cómo introducen esta oración, donde dice, Padre, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Y me gustaba mucho esa oración porque tiene que ver con nuestro vivir diario. Primero el Padre es la fuente de todas las cosas, pero el hermano comentaba ahí de que nosotros no podemos simplemente agarrar este versículo y hablarle a Dios el Padre como que Él es santo, sino que cuando tomamos este versículo y decimos santificado sea tu nombre, quiere decir que nosotros nos estamos santificando juntamente con Él. Y esa es una realidad que debe de vivirse hoy en nuestro día a día. Nosotros le llamamos a alguien, le llamamos Padre, ¿verdad? Porque cuando le llamamos a alguien Padre, eso denota que tenemos su vida y su naturaleza, que nacimos de Él. Entonces, en esta experiencia, cuando nosotros le llamamos Padre a Él, lo que estamos haciendo es uniéndonos a Él y diciendo que Él nos engendró. Y de tal manera que Él nos engendró, entonces nosotros tenemos que ser santificados como Él. Esto me tocó mucho porque nosotros a veces pensamos, ¿verdad? Ah, sí, la vida de la iglesia y la vida del recobro, pero no pensamos en la palabra santificación, que tiene que ver no solamente con ser apartado, sino que tiene que ver con una vida santa, de justicia, de gozo y de paz, pero dentro de la esfera del Padre. Entonces, disfruté mucho los versículos, el orar, leer este versículo, porque decía yo realmente, Padre, yo tengo una vida contigo. Y Padre, juntamente cuando yo estoy diciendo santificado sea tu nombre, eso equivale a decir santifica también mi vida en todos los aspectos y en las acciones que yo tengo diariamente. Entonces, este Dios triuno hoy quiere santificarnos completamente y quiere que su vida y su naturaleza nos lleven a otro lugar de donde antes no habíamos participado, ¿verdad? El resultado final de este vivir del Dios triuno en nosotros y la experiencia que nosotros tenemos de este Dios triuno es la Nueva Jerusalén. Y esta Nueva Jerusalén simplemente es la expresión máxima del vivir de Dios con el hombre. Es decir, que cuando nosotros vivimos con Dios, nosotros vivimos a Dios, permanecemos en Él, entonces hay un resultado. Y este resultado es la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de Dios con el hombre. Prácticamente esta Nueva Jerusalén es la expresión, el agrandamiento de lo que el Dios triuno es, experimentado por los hermanos, o experimentado por todos nosotros. Entonces, cada día, cada semana debemos de experimentar al Hijo como las grosuras, al Espíritu como el río que fluye, para que no estemos secos, pero al Padre, quien es la fuente y el originador de todas las cosas. Alabado el Dios triuno, hermanos. Amén.
Amén por este maravilloso Dios triunfo. Amén, porque tu palabra es en nosotros. Amén. Dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, se fueron bautizados en el nombre del Señor. Amén, porque este nombre es sobre todo nombre. Y aquí se está dando a entender, ¿verdad?, que el Padre está bautizando al Hijo, pero es un solo espíritu. Y me gustaba bastante porque cuando hablamos del Padre, estamos hablando no solo del Hijo, sino del Espíritu también, que es uno, ¿verdad? Entonces, como decía Marvin, ¿verdad?, es un misterio, algo que uno a veces no entiende cómo es que al invocar el nombre del Señor también estamos invocando el nombre del Padre y del Espíritu, pero es un misterio, ¿verdad? Algo que nosotros a veces no entendemos, pero que podemos disfrutar a través de que leemos, ¿verdad? A través de la oración, ¿verdad? Cuando el Padre bautizó al Hijo, pues estaban siendo uno solo, ¿verdad? Estaba incluyendo también al Espíritu, ¿verdad? Me gustaba bastante porque anoche hablábamos que el Señor es una hermosura, ¿verdad? El Señor es hermoso en todo su aspecto, ¿verdad? Porque nos manda a que hagamos su voluntad, ¿verdad? A que Él es el modelo, ¿verdad? Y muchas veces me he puesto a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no lo hemos tomado como este modelo, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, ¿verdad? Porque Él es la Trinidad divina, ¿verdad? Un solo hombre en el nombre de la totalidad del ser divino. Equivale, dice, a su persona, dice. Amén, porque la verdad es que es uno, ¿verdad? Y esto es disfrutable, más bien decía, esto es disfrutable, ¿verdad? Todos, creo que todos hemos disfrutado esto que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Lo hemos disfrutado a Él porque no solo Él es disfrutable en su aspecto, sino que Él es la buena tierra, ¿verdad? Él es la raíz de todo, ¿verdad? Y la realidad es que nosotros como hijos de Dios debemos disfrutarlo cada día, ¿verdad? Invocando su nombre. Me gustaba bastante que decía Linda que cómo se llama, que cuando lo invocamos, pues estamos siendo uno con Él, cuando estemos invocándolo a Él en el Padre, cuando se habla de la oración del Padre, ¿verdad? Estamos también santificando a nosotros también, ¿verdad? Y eso yo no le había entendido, ¿verdad? Pero ahorita que lo escuché, pues el Señor nos ha dado luz, creo que no solo a mí, sino a todos, ¿verdad? Que al santificar el nombre del Señor, pues estamos siendo nosotros santificados. Qué gloriosa es esta palabra, porque esta palabra nos llena, nos viene a dar paz, nos viene a dar santificación a nuestra vida. Amén. Amén. Gracias al Señor por este compartir. Pues hemos recibido ya alguna provisión de parte de los hermanos. Recordemos que en toda esta palabra santa siempre hay una carga muy definida en cuanto a algo que nos toque colaborar con Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la experiencia que necesitamos tener en la Trinidad completa, experimentando al Padre, al Hijo y al Espíritu con cada uno de sus aspectos. Por un lado, esto puede sonar un poco, pues tal vez complicado o demasiado profundo, pero especialmente lo que disfrutamos anoche, me gustó bastante en el estudio de pequeños grupos, donde el Señor nos muestra cómo es que Él es que hace su obra, ¿verdad? Porque habla de cuando está sacando un demonio, pero no lo hace ni en Él ni para Él, sino siempre, y eso establece un principio que debemos aplicar especialmente en la coordinación, menciona ahí el hermano, pero realmente es en todo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el Señor y para Él. Aún las cosas que sintamos que Dios nos da dirección de hacer en la obra del Señor, en la iglesia, cualquier cosa que tengamos un sentido muy claro y el respaldo de los santos, dice ahí que lo deben hacer otras personas, que lo deben hacer otros. Porque muy en lo profundo a veces parece que se mezclan nuestras propias intenciones y nuestros propios intereses. Y
De hecho, esta semana también leí algo que postearon por ahí algunos hermanos con respecto a esto de quién hace las cosas en nuestro diario vivir. Nosotros, o lo hacemos basado en lo que pensamos, sentimos, decimos, o en lo que podamos, o si lo estamos consultando al Señor, que pareciera que es algo que estamos oyendo muchas veces, pero ahora va teniendo un poquito más de forma. Entonces, gracias al Señor por esta mañana. Quisiera volver a animar para que entremos en este estudio de vida de hechos a partir de la otra semana. Acerquémonos pues esto es un trabajo de grupo, no es algo que nos toque hacer individualmente. Por ejemplo, podemos hacer pequeños grupos para hacer estas asignaciones de lectura durante la semana. Así que estamos orando, estamos tocando al Señor y pensando con quién nos podemos juntar. Lo más práctico es hacerlo en casa, ¿verdad? En la pareja, con los hijos. Entonces, esto va a traer un gran avivamiento. ¿Por qué razón? Porque estamos obteniendo de la palabra la misma vida, conociendo a Dios por medio conociendo al Señor por medio de entrar en la verdad. Ser alumbrados es una experiencia maravillosa. Nos hace conocer a Dios, ver cómo es que Dios actúa en lo secreto y cómo Él es soberano en todas las cosas. Así que, mis amados hermanos, ¿alguien más quisiera compartir algo o cerramos por acá? Pues cerramos por acá. Entonces nos estamos viendo en las siguientes reuniones. Estemos en comunión con el Señor todo el tiempo y aprovechemos cada momento para ganar de Él. Amén, hermanos. Si quieren que probemos hacer lo que hicimos ayer, alguien puede orar y vamos a abrir los micrófonos y le vamos a decir amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te Amén. damos gracias por este compartir. Amén. Te Amén. damos gracias porque tú has venido a nosotros como espíritu vivificante. Amén. La iglesia. Te Amén. damos gracias por el ministerio. Amén. Te damos gracias por este Dios de uno. Amén. Amamos la iglesia, Señor. Y amamos Amén. tu palabra que es para vida. Amén. Gracias a la iglesia, Señor. Bendecimos tu nombre que es sobre todo. Amén. 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 Amén, Señor. Voy a poner la cámara un ratito. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Un abrazo. Amén. Adiós. 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 ¡Qué piñata! Amén. Amén. Nos vamos para allá con usted, para el parque a poner el churrasco. Amén. La próxima. Vamos a llevar las tazas también. Pero bastantes, hermano. Bastantes tazas, no solo una. Son para Ah, sí, colección. es lógico, bastantes tazas. Aunque sean vacías, pero Ah, ahí se llena. sí, amén. Bien, hermanos, buen provecho y buen inicio de semana. Gracias, Ahorita, hermanos. Cúbranse porque mucho frío. hombre, qué friazo, el frío del verano. Amén.